estamos todos, ¿no? Yo, bien, acalorada. Eso tendría que decir. Es la descripción. Pero supongo que ya es normal sentirme acalorada en esta temporada al menos. Ahí vas en ardor. Sí, ahí vas hirviendo. ¿Tú? Deshidratado, agotado. Pero, Es la hora del día en la que ya se me antoja una chela con clamato. ¿a poco sí? Sí, ya es la hora del día. Específicamente, yo soy cuando. Pero bueno, a ver. Bueno, como ¿qué se siente ser mexicano y joven en este momento? O sea, básicamente, ¿qué sienten ustedes, no? Pues mexicano y joven, no tan joven ya. Mexicana se siente doloroso. Yo creo que se siente doloroso, o sea, como contrastante. Se siente doloroso, pero al mismo tiempo empoderante. Porque... Por la edad, o sea, ya porque a esta edad te sientes como más independiente ¿O solo por ser mexicana? Ajá, no, más bien iba como primero por ser mexicana, nada más. Diría empoderante porque como que sentirme arraigada a mis raíces me inspira mucho, ¿no? El hecho de la cultura indígena, la cultura pues antigua, como la historia de resistencia, eso pues me hace sentir una gran inspiración y como que soy parte de eso y que está en mí el siempre estar resistiendo, ¿no? A pesar de justo todos los problemas que se han presentado en la historia de nuestro país. Creo que eso es bastante empoderante. Pero también es doloroso porque es como a costa de qué, ¿no? A costa de tantas muertes, de tanta violencia, me duele tantas pérdidas, ¿no? me viene constante, ¿cómo se dice? Cuando estás pasando un duelo, como un constante duelo, ¿no? Exacto. Sí. Es muy jodido, la verdad. Sí, total. Pues retomando lo que dices, ¿no? Es como, o sea, sí hay una parte identitaria, ¿no? Y de pertenencia con la historia de México, pero es una historia trágica en muchos sentidos, es una historia violenta. Bueno, la historia de la humanidad en general, ¿no? Claro, sí. Me da, o sea, pienso en eso, ¿no? En cómo nos sentimos allegados a una cultura en la que a lo mejor nuestros ancestros, posiblemente hay trazas, ¿no? De personas que sí vivieron o que tienen origen indígena, y muchos otros que vienen, o sea, fueron los conquistadores europeos, o a lo mejor son tlaxcaltecas, y me pongo a pensar en el tema, ¿no? De que realmente los pueblos originarios de ese entonces vivían oprimidos por el Imperio Mexicano, y los españoles eran los libertadores, ¿no? Entonces, estamos hablando que hay un montón de conflictos en esos grupos que no se llevan del todo bien y no están cohesionados, ¿no? Y el hecho de que ahora cuando preguntes cómo me siento de ser mexicano, o sea, es toda esa cohesión, el derrocamientos, guerras, y pues creo que somos un país muy confundido, definitivamente. Sí, muy joven y muy confundido, o sea, tenemos 200 años, ¿no? Y siento que eso nos ha hecho, pues, estar en las crisis, ¿no? Que tenemos, cosas poco aterrizadas. Siento que como que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, como que, Sí. o sea, el colonialismo sigue ahí, todas Totalmente. las estructuras solo se han renovado como lo de afuera, o sea, todo sigue siendo lo mismo. Sí. Se ha actualizado, digamos. Total, pero la discriminación, el clasismo, el colonialismo, como bien dices, totalmente sigue aquí entre nosotros y pareciera que cada vez más escondido, digámoslo, pero al mismo tiempo súper presente. Y ahí va también con lo de ser joven, a lo mejor, ya no es tan fácil, es el taparlo, ¿no? Sí. O sea, lo que hablamos hace rato de que es más fácil estar enterados de lo que pasa, sin embargo, hay una línea muy delgada con la desinformación. Entonces, que también ya no sabes qué creer, qué no creer, o sea, hay mucha información y esa información también puede ser. Y ahora con las inteligencia artificial. Ajá. O sea, vieron lo que, perdón, no es súper raro, ¿no? Vieron lo que Sí. Google. ¿Qué de todo? ¿Cómo? Los nuevos videos. Ajá, o sea, ¿cómo se llama? Oppo o algo así.
señora, no sé, es un teléfono chino. Ajá, sí. Ajá, pero la nueva inteligencia de Ajá, videos ajá, que se ve sí, muy sí, realista, ¿no? Sí, que está súper, o sea, sí se ve muy realista. Sí, y eso fomenta más, dices, ¿no? Es una herramienta más para la desinformación. Sí, sin problemas. Sí, pues somos víctimas de la propaganda, ¿no? Al final de cuentas. O sea, realmente no vas a saber exactamente qué sucede a menos que vivieras en esos lugares al mismo tiempo y es imposible. Ajá. Sí, está bien jodido, ¿no? Como cada vez tenemos más herramientas de tecnología, pero al mismo tiempo nos estamos limitando los sentidos, ¿no? O sea, como que totalmente, siento que... Aislando. Sí. Ajá, no sé, es como un plan mundial de que todo el mundo sea unos bots, no sé. Ayer platicaba con unos amigos, estábamos hablando, me invitaron a hacer contact dance y estuvo muy interesante, ¿no? Y es como baile de contacto, como que improvisas, te empiezas a mover así como te dé el entendimiento y llega alguien y te empuja y tú te vas con la viada de la empujada o te puedes resistir y empieza a generar movimiento, ¿no? Es como, se sentía chido, como si fueran batallas entre dos maestros agua de Avatar. Sí. Y exactamente, sí, sacan los poderes de biólogo. Y está chido porque platicábamos sobre el clima, ¿no? De algún momento ya en la cena llegó la plática, ¿no? Que les decía que cuando navegaba todos los días, cuando trabajaba con tortugas, iba y veía el cielo y durante años aprendía cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover, ¿no? O sea, te vas haciendo, somos como humanos sensibles a eso y podemos aprenderlo, sin embargo, llega un punto en el que estar en cuatro paredes con una pantalla al frente ya te empieza a alienar, ¿no? Total. Y lo sientes como algo muy ajeno, ¿no? De qué manera poder reconectar. Y si eso nos pasa, ¿no? Con nuestro entorno nada más, y puede ser hasta socialmente con los vecinos, ¿qué no pasa, ¿no? Con todas las noticias. Y si estás solamente con la pantalla y lo que estás recibiendo desde aquí, pues obviamente te enajena, ¿no? Y te crees lo que te digan 400 veces. Total. Así es bien... Justo eso, como que sí, ya, o al menos como mexicanos, ¿no? Así estamos muy acostumbrados a la violencia, así como que ya, o sea, es como de hasta qué punto tenemos que esperar a que siga pasando todo, o sea, para hacer reaccionar a algo, ¿no? O empatizar, ¿no? O sea, es como que quizá nosotros sí tenemos como que esas ideas, esa motivación, ¿no? Pero como que siento que tiene que haber no sé, un despertar ahí general, como si ajá, siento que durante la pandemia se dio mucho eso, ese despertar, digamos. Sí, la verdad. Bien paradójico porque al mismo tiempo estábamos literalmente aislados, o sea, no nada más aislados, enajenados, que también siento que a partir de ahí nos enajenamos cada vez más. Pero creo que también salió una tipo de desesperación por hacer algo, por actuar, por cambiar las cosas. Y se crearon muchas comunidades, aunque sean virtuales, pero que luego pasaron a ser físicas, ¿no? Por ejemplo, también hubo un auge bastante del feminismo, pasó lo de ¿cómo es el movimiento de Black Lives Matter? Ajá. Entonces siento que se creó como ese sentido de comunidad y a partir de ahí creo que se ha conservado dentro de, por eso digo que es paradójico, porque existen al mismo tiempo el enajenamiento en redes sociales, pero sí es verdad que ha habido un auge, al menos de los últimos 10 años, digamos, comparándolo, de movilización social. Sí. Y eso, pues la verdad, creo que es un gran comienzo. Esperemos que también, o más bien creo que el reto justamente, y yo lo observo con mis alumnos, el reto es involucrar a las nuevas generaciones en eso, porque nosotros, pues quieras o no, estamos aquí también porque las generaciones pasadas hicieron un camino, que a su manera, muy lentamente, pocas personas, muchas, lo que sea, pero seguimos ese camino. Entonces, si nosotros estamos ahí como de que entrando, poniendo el cuerpo, haciendo resistencia, creo que también es importante, jalarnos y concientizar también a las nuevas generaciones y no dejar que les gane este lado del enajenamiento, sacarlos más, o sea, ponerlos más en contacto. Yo la verdad estoy muy peleada a veces con eso de que en mis clases, en las escuelas, a veces no me dejan o ponen muchas trabas para sacarlos a campo. Y para mí eso es una de las cosas más importantes. Básico, sí. O sea, hacer al menos una salida de campo, al menos una limpieza de playa, lo que sea,
para que ellos tengan esta conexión, o sea, y que a veces muchas veces les pregunto, esa responsabilidad. algunos morros neta no conocen las playas de aquí, o sea, no van, porque tienen la idea de sus papás de que están muy contaminadas, no sé qué, lo cual no es mentira, vaya, pero vaya, puedes ir a una limpieza de playas, puedes ir desde otra perspectiva, ¿no? También. Y muchas de esas cosas no las conocen. Entonces, imagínate, si no conocen algo tan básico que vemos todos los días al pasar, que es el mar, aquí en Veracruz al menos, pues menos esperar que conozcan los bosques de Veracruz, o sea, que conozcan su entorno, ¿no? Sí. Y pues como siempre la frase más trivial en biología, lo que no se conoce no se conserva, no se protege, ¿no? Entonces, creo que está ahí ese reto de concientizar, de pasar el aprendizaje a las nuevas generaciones, no nada más por parte de los maestros y la educación, digamos, como persona. Sino pues también la sociedad en general, ¿no? Los padres, pero también involucrarnos nosotros como sociedad para poner el ejemplo, ¿no? Normalizar lo contrario a lo no normalizado. Ya ni siquiera es, o sea, pensar en que lo vayan a proteger, o sea, es el ecosistema en el que vives, ¿no? O sea, no es como que... Ahí está, existe. Sí, exactamente, o sea, no es como que esta idea utópica del conservacionismo de sí, protege los bosques que son pulmones, o sea, sí hay que protegerlos y sí son importantes, nos brindan de servicios ambientales, pero vaya, es el ecosistema en el que vives, o sea, es el ambiente en el que te desarrollas. ¿No? Sí, exactamente. Como lo de Arroyo Moreno, que apenas lo visitamos el fin de semana pasado, ¿no? Justamente. Sí. No es cierto, esta semana. Ajá. ¿Y dónde es eso? Está a 2 cuadras de tu casa. Ajá, sí. Está súper cerca de nuestras casas. Sí, queremos ir, de hecho, pronto los vamos a invitar. Sí. Pero yo, por ejemplo, nada más había ido una vez, y cuando tú me invitaste también a que fuimos a dejar unos cangrejos. Y eso que soy bióloga, ¿no? O sea, ni siquiera yo conocía ese entorno que está súper cerca de mí. Se veía muy grande, ¿no? Está grande, sí, está grande, nada más que está muy fragmentado, digamos. Y aislado. Entonces es un ejemplo, ¿no? Como algo que está tan cercano a nosotros y no sabemos de su existencia, no sabemos en qué condiciones está, no nos vinculamos socioambientalmente con él. O sí, pero de maneras tóxicas, ¿no? Sí, no, pero sí, solo por poner un ejemplo. Sí, pues sí, al final de cuentas, esos árboles que están ahí en el patio o en la reserva atrás de tu casa, ya te retienen el sol en la tarde, ¿no? O sea, es tu ecosistema, ¿no? Te toca, es lo que te tienes que convivir. Sí, de aquí falta tantos árboles. También el ecosistema aquí, el de Duna Costera, no es de árboles tan desarrollados, ¿no? Pero sí podríamos hacer algo muy diferente, ¿no? Bastante sí, pero exacto, en un entorno en donde no es caracterizado por abundancia de árboles, tener esa reserva en donde sí están naturalmente, pues qué importante es, ¿no? Y bueno, iba a entrar justamente en otro debate, que es, yo digo, ok, yo no lo conocía y de pronto me puedo sentir como hasta culpable, ¿no? Ahorita que dije y esto que soy bióloga, o sea, no lo dije en un sentido de culpar mi individualidad, porque creo que podemos caer muchas veces en eso, como de sentirnos mal, como ¿qué estoy haciendo? Ambientalmente pasa mucho, ¿no? Yo daba una plática sobre ecoansiedad y las respuestas fueron súper bonitas, pero impactantes también, como hay tanta gente teniendo esta sensación, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que lejos de individualizar esa culpa, digamos, de cómo es que no lo conozco, es también voltear a ver irresponsabilidad, ok, y las autoridades, ¿por qué no me han dicho que esto existe? ¿Por qué nunca he visto un espectacular que diga visita, ¿sabes? De forma respetuosa, pero sí veo espectaculares de un chingo de publicidad, de un chingo de campañas políticas, ¿sabes? O de nuevos fraccionamientos que están poniendo en estos sitios y que los pintan con greenwashing de que viven la naturaleza. Y es como toda la fauna de aquí, vive la naturaleza. Ajá. En paz. Ay, no, ya sé, eso me choca eso. De hecho, es como, güey, qué triste, ¿no? Que hemos avanzado, no sé, pero ajá, o sea, todo es para comercio, todo es entretenimiento así. Y
lo Ganancias triste, económicas. o sea, sí es tristísimo, pero en una ciudad como Veracruz, en un país como México, en vías de desarrollo, o sea, Bueno, está bien, ¿no? Pero digo, como que hace falta como parques, como... eso está mal hecho. O sea, Exacto, no hay ni siquiera un desarrollo urbanístico que es básico. O sea, tú ves a los urbanistas jalándose los pelos y quedándose sin cabello, literalmente, ¿no? Porque dicen, o sea, ¿cómo puede ser que estén diseñando ciudades, estén diseñando fraccionamientos y no son caminables, no tienen como que esa perspectiva de... Toda la parte de la Riviera, chinga tu madre, güey. Sí, no te necesitas automóvil, no te puedes mover de otra manera. No puedes caminar ahí. No hay manera de Es coche, caminar. puro coche, ¿no? Sí, Sí. o sea, y hay un buen de gente que está construyendo, o sea, que justamente son los que están detrás de todos los fraccionamientos, o sea, lo digo en buen pedo, como la gente albañil, los maestros, todo esto, los constructores, ¿Cómo le hacen para llegar ahí, no? güey, no tienen vías de acceso, o sea, ni para irse a comprar una torta se tienen que arriesgar porque No hay pasan en manera de chinga los cruzar. carros, no hay semáforos, no hay nada de eso. Están muy espaciados. Sí, está muy cabrón. O sea, no hay un respeto por la gente que está construyendo los fraccionamientos. Te sacas de tu casa, güey. Sí. No manches. Esa exclusión al peatón sí está muy fuerte. La verdad es que sí, o sea, yo no sé, no sé manejar nada, pero es como de, vaya, sí me imagino con un coche, pero luego digo, güey, o sea, por ejemplo, la gente que, pues, no sé, nunca puede llegar a comprarse un coche de que anda con lo transporte en el público, ¿no? Así todo está mal, o sea, las calles están mal, un chingo de accidentes en moto también, por las calles, por los conductores todos famosos. Sí, güey. Y Veracruz está relativamente bien comparado con otras ciudades. Bueno, sí, sí. Sí. ¿Y quién es? Relativamente, muy relativamente. Sí, digo, tienes el bulevar por lo menos y ya con eso atraviesas. Sí. Un Eso montón sí. de distancia, sí. Pero Me gusta. también todo un chingo de gente que ha muerto en camiones, güey. Sí, Claro. también, ya hasta me ya le voy a cambiar, no es mamada. Una vez me tocó que le explotara la llanta a un camión y el chavo que iba al lado, ves que tienen como una parte, cuando te subes al camión hay una parte que quedas con las rodillas así porque Sí, está la llanta. sí. Ah, pues él iba sentado ahí y explotó y se ve que ya le habían hecho como una placa de lámina a esa parte y O sea, se ve que vio. ya se había jodido y lo habían maquillado. Ajá, exactamente. No, Pues ahora esa madre salió volando. era una lámina así, pues vibró mucho y le pegó en las plantas del pie, ¿no? ¡Ya! Y gritó y todos lo volteamos a ver y ya agarró y guardó la compostura y se bajó del camión. Entonces, como que no. Pero sí, o Se sea, llama chino. está chido y qué risa, pero no debería pasar, ¿no? Entonces, No, como, no, sí. ¿por qué pasa, no? Qué falta de respeto también hacia la gente que tomamos y usamos el transporte público Sí, es como que no sea digno, ¿no? Ujú. Sí, es otro tema. La dignidad humana dentro Sí. de nuestro país parece ser una broma. O sea, parece... Sí, si no Es eres- un eslogan para muchas campañas políticas, pero no es una realidad. No. Estamos cada vez más alejados de la realidad. No, y la clase política, o sea, está alejadísima de la realidad también, o sea, son los servidores públicos y pretenden ser la imagen ante el pueblo y realmente los que conocen la problemática de primera mano. ¿Y qué consideran que afecta la violencia en el desarrollo así personal, individual? O sea, así como siendo jarochos. Ya ni en México, siendo jarochos. La violencia social, Sí, la en violencia... general. Ajá, o sea, pero pues sí, o sea, es que siento que también está todo relacionada, ¿no? O sea, por ejemplo, la violencia económica, empezando por ahí, o sea, es como de, güey, una familia tiene problemas, ¿por qué? Porque, no sé, no hay dinero para comer y se pelean o se meten en, no sé, a las pandillas, a jugarle al narquillo. Deriva o sea, muchas cosas. Ajá, exacto, es pues porque uno tiene la necesidad, ¿no? O sea, ellos ven fácil salir por ahí, pues entonces es como de que siento que ajá, es eso, o sea, como que mucha violencia económica y pues se deriva a todas, ¿no? Siento que al final todos, pues obviamente todos buscamos el pan, ¿no? O sea, El ser humano es violento, o sea, Ujú, sí, por sí, naturaleza, sí. ¿no? O sea, Ujú. sí tenemos el... vaya, sí, ¿no? Pero hay como que Pero cosas que... esas cosas, sí lo que digo, nos gusta agarrarnos a golpes, pues, o sea, nos gusta... Me gusta, preferiría que todo el mundo se arreglara a golpes que a balazos, Sí. ¿no? O sea, Güey, sí, total. que Pero por hay los... maneras de canalizar esa violencia, Ujú. ¿no? Hacer un deporte y la competitividad pasarlo hacia allá. Ujú. Pero cuando ya le metes, por ejemplo, factores ambientales, como lo que dices, lo económico, o sea, ya ahí tú ya no decides, ¿no? Si te vas a casatear con alguien o no. Ujú. Ya te toca pues, sufrir de esa Las parte consecuencias. Exactamente. De las decisiones de los que tienen poder. Justamente. Ajá, y empiezas a liberar cortisol, y empiezas a liberar adrenalina, y empiezas a sentir. Ay, sí, otra vez. Te voy a pasar mi Bueno, ni modo. Bueno. Y ahí esa parte tan humana, ¿no? Que es la violencia,
paradójicamente, ¿no? Está parpadeando eso, ¿no? Sí, sí, sabe. Pues sale de otras maneras, porque ya la frustración se vuelve un factor, ¿no? ¿Te lo meto? Sí, bueno, tenemos, digamos, diferentes tipos de violencias, que serían la violencia económica, la violencia política, la violencia, bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero voy a clasificar como rápidamente. La violencia ambiental, que yo creo que es de la que menos se habla, aunque ya cada vez más. Y tenemos también la violencia institucional, ¿no? Que va derivada también de la política. Algo que a mí me gusta mucho hablar, o sea, un tema que me gusta mucho, es como la violencia, si bien forma parte de nosotros, cómo incide tanto como respuesta en nuestra personalidad, desarrollo. ¿Han escuchado esto de vivir en modo sobrevivir o en modo, ajá? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Entonces, por eso tantos niveles de, para empezar fuerte, de tasas de suicidio, sobre todo de hombres. Pero por otra parte, relacionado con tantos niveles de feminicidio. ¿Coincidencia? No lo creo. Tantos niveles altos de obesidad, cortisol, y tantos niveles altos de ansiedad, depresión, ¿no? Que justamente se relaciona con el suicidio y todo esto, el feminicidio, etcétera. Ajá, consumo de drogas, que también es somos uno de los primeros países a nivel internacional. Entonces dices, ¿cómo estas cosas, estos temas, muchas veces los vemos individualizados, ¿no? Como se abordan de diferentes campañas, sobre todo políticamente o institucionalmente, y nunca... Culpan mucho a la persona, ¿no? Exacto, Exacto. total. Y nunca mencionan como de, bueno, es que esto deriva de esto, vamos a ver. Ajá, exactamente. Un ejemplo de cómo hay esta relación en todo, podemos ver con los programas de ayuda social, por ejemplo, ¿no? Que muchos dicen, no, pues sí está chido, porque la neta, pues mucha gente que antes no tenía ni para comer, ahorita ya está pudiendo, pues, poner algún negocito, o ya tienen, pues, algo asegurado mensualmente con el apoyo de los de 60 y más y todo esto, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, no sé, o sea, se me hace como... Erradicarlo de raíz, ¿no? Exactamente, una curita sin darnos herramientas para poder desarrollar nosotros mismos oportunidades y comunidad, ¿no? Al mismo tiempo. Creo que las herramientas sí nos las dan, pero no es donde la podamos usar. ¿Ok? No nos dan la plataforma, pues. Ajá, sí. ¿Un ejemplo? Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. muy bien. Es como, o sea, sí te dicen y te enseñan y tú puedes ver mil infografías sobre cómo cuidar tu entorno, por ejemplo, pero ¿dónde está el acceso a ese entorno? Ah, ¿O sí, ¿Dónde ok. está ese entorno? ¿No? Sí. O sea, ¿dónde está, como decías, dónde está la publicidad que me invita a ir al manglar a limpiar o a conectar con esa parte, ¿no? Que cada vez hay más, pero por parte justamente de la comunidad civil, digamos, ¿no? Lo cual está chido, volvemos a ese tema, lo contrastante que es históricamente sorprendente en México, que siga pasando esto de que ante la imposición política y la desigualdad y todo esto, siempre está y cada vez más, la verdad, quiero sostener la resistencia de la población, ¿no? De las comunidades. Y ahorita pues sí, cada vez siento que hay cada vez más gente que se está organizando. Ahorita veníamos en el camino y vimos, por ejemplo, ahí en La Tampiquera, que es donde nosotros vivimos, un bazar o como una expo, que varios vecinos se organizaron y que venden cosas y ya se pusieron ahí en una placita y qué chido, ¿no? O sea, que creen ese tipo de comunidades. Entonces siento que esos definitivamente son formas de resistencia. Sí. Y que por ahí hay que entrarle, ¿no? Regreso a ese tema, pero sí, al final es la respuesta, sí. Hay una bonita comunidad vecinal ahí y definitivamente tiene mucho que ver con el barrio que sea también, ¿no? Sí. Si el barrio te permite, tiene los lugares de esparcimiento y si puedes, arriba, en la Tampiquera está el parque, ¿no? Y ahorita toda la comunidad vecinal se juntó para evitar
que construyen, quieren construir unos departamentos en parte de la cancha de fútbol del parque, ¿no? Y es como... Está chido eso. Sí, claro, al final es un espacio de la comunidad y vas y te encuentras con la gente, pasean a su perro, tu perro huele al suyo, y ya se medio Se tratan, conocen. y terminan siendo amigos, ¿no? Y ya ahí empiezas a convivir y ya te preocupa. Lo mismo que en nuestra área en biología decimos, lo que no se conoce no se cuida, pues lo mismo con tu vecino, ¿no? O sea, si no tienes esa interacción, si entra y sale, no te importa. Pero si tienes ese sentimiento de comunidad, pues ya te va a importar si te hace un llamado de ayuda. A mí me pasó algo hoy que fue raro, porque yo pues siento que soy una persona como que no me da pena hacer, o sea, como al menos hablarle a la gente, ¿no? Pero yo tengo, ahorita he estado ya guardando mis materiales para reciclar, y pues tenía ahí como botellitas, latas y así, y estaba esperando, y usualmente los llevo a un centro de acopio donde llevan a reciclar, etc. Pero pues ves que te había dicho que siempre hay pepenadores, siempre todos los días pasan pepenadores, y yo no había tenido la posibilidad como de tener esta interacción, y hoy que salía a pasear a mi perra, justamente vi a un señor que estaba sacando basura, y me dio pena, o sea, sentí, primero que nada, como que no, necesito apurarme para hacer cosas como modo producción, ¿sabes? Modo sobrevivencia, digamos. Como de, no, mejor aprovecho ese tiempo para tal. Y pierdo esa conexión con el señor que viene todos los días, o sea, ¿qué pedo? Y luego también sentí como pena de hablarle, o sea, como de, sí, entonces tuve como estos reflejos de no, individualizarme, justo aislarme, meterme a mi casa, hacer mi pedo, y lo hice, sí me metí, pero en eso abrí la puerta, no me acuerdo por qué, y iba pasando el señor justamente, y dije, esta es mi oportunidad, es el destino, y le dije, señor, ya le hablé, ¿no? Y le pregunté como de, ¿qué está juntando? ¿Qué está recolectando? Yo tengo ahí latas, botellas, y se las di. No fue así como de que nos volvimos amigos, la verdad. El señor dijo, chido, ya voy. Pero vaya, lo que quiero destacar es como si hay una sensación que creo que probablemente no nada más me pasa a mí, de evitar la interacción, ¿no? Y como al final, pues sí me sentí orgullosa de que, o sea, pasó por coincidencia, no lo sé, pero en el momento en que abrió la puerta pasó el señor y dije, lo voy a hacer, ¿no? Y fue algo chido porque al final él obtiene un beneficio de eso, de ese acopio que yo le di, digamos, ¿no? Y yo también, porque ya no lo tengo en mi casa, ya no tengo que trasladarme, ya dejarlo al acopio, etcétera, ¿no? Y además, ambientalmente, está súper chido. ¿No? Y es un ser humano que interacciona contigo indirectamente, o sea, porque tú decidiste hacer directa la interacción, pero el hecho de que él vea tu basura, que esté en el frente de tu casa, pues es parte del mismo ambiente, ¿no? Total. O sea, en ese sentido. Sí. Y pues qué mejor, ¿no? Que poder tener presencia y tener conexión con las personas que están en nuestro mismo ambiente. Sí, total. Locura. Te llamaron, ¿no? ¿No? Sí, te vi. ¿Ah, sí? Bueno. Ah, ¿se paró la? ¿Sí? No sé quién es. Ah, No era en casa. No. pues sí. Y, pero respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta la violencia el desarrollo individual? Que era inicialmente, pues, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ya hablando de todo este tipo de violencias, o pensar en la violencia tal cual física que se está viviendo en México, ¿no? O sea, pues, miedo a salir, miedo a casar, ese tipo de cosas. O que Pues te maten. limita. O sea, pues son límites al final de cuentas, ¿no? O sea, la violencia económica pues no te permite, si estás en modo supervivencia todo el tiempo, no te permite desarrollar otras habilidades o artísticas o vivir plenamente. Total. Porque necesitas generar, porque necesitas comer, ¿no? Uh-huh. Si no trabajas un día, no comes otro día. Sí. Así es. Es la mayoría, o sea, es la realidad de la mayoría de la población. Sí. Sin embargo, no es toda la realidad. O sea, hay un montón de gente que también está en otro nivel de privilegio, ¿no? Sí, no es la realidad para todos. Claro. Pero creo que sí es lo más común. Sí, totalmente. O sea, digo, hasta que no lo vives, o sea, porque puedes tener conciencia de clase, ¿no? Y entender que eso existe, pero cuando te toca, dices... Verga. O sea, sí, no llegas al fin de mes, ¿no? O sea, dices, la madre, ¿ahora qué? Y hasta eso tienes un ingreso, ¿no? Hay gente que no lo tiene. Exacto.
Qué loco eso, esa conformidad, ¿no? Que también es otro tema que me gustaría tocar, como el contexto de violencia, el contexto político, que casi son sinónimos, hace que nuestras aspiraciones individuales, digamos, o no sé cómo llamarlo, como metas, o sí, como lo que tú tienes, la visión que tienes de ti mismo, se ve, o de ti misma, se vea sesgada, ¿no? Se vea muy reducida porque no tienes justamente las posibilidades muchas veces para desarrollar esa idea que tienes de ti misma. Entonces, es una opresión. ¿Vieron este tema de que la mayoría de los deportistas de alto rendimiento en algunos países siempre nacen en el primer semestre del año? ¿Ah, sí? ¿No? Ajá. Qué random. Sí. ¿Cuál es su carta astral? A Tauro, ¿no? Ajá. Pues sí, o sea, tiene mucho que ver porque muchos sistemas deportivos institucionales a los niños los ponen por año. Uh-huh. Sin embargo, un niño que nació en enero de 2010 Sí. no está igual en condiciones que un niño que nació en octubre de 2010. Porque ese año de diferencia que tiene uno del otro, como los niños se desarrollan muy rápido, normalmente son más ágiles, son más altos, son más fuertes que los niños que nacen en el primer semestre. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los factores? Pues simplemente porque es mayor, es más grande. Ok, ya te Solamente entendí. porque lleva 6 meses más de Ok, vida. ya te entendí. Y obviamente cuando los ponen... De una sola generación, o sea, en comparación con su generación de año, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Ajá. No debería ser así. Sí. Porque los aventaja y obviamente empiezan a ser mejores. Órale, qué buen análisis. Y hay estudios, son países específicos donde, o sea, a nosotros nos dividen de agosto a junio, ¿no? Ajá, No es por el de enero ciclo a diciembre. de escolar. El Ajá. ciclo escolar, pero tiene mucho que ver con lo mismo, ¿no? Ujú. Solamente que pues, se desplazan los meses, ¿no? Sí, Y sí, nos sí. checan y ven que los mejores deportistas sí, sus fechas de nacimiento coinciden con los primeros meses del año, ¿no? Y a partir Makes de sense. eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué no salí deportista de alto rendimiento? Sí, sí, eres de los primeros meses, ¿no? Y estamos hablando con gente que tiene el privilegio de poder tener a sus hijos en el deporte, ¿no? Totalmente. Ya si te vas a todo lo demás, no olvídate. La cantidad de factores que influyen En tu desarrollo de personaje. en que seas una joven promesa. Pues sí, ajá, como, ¿y qué consideran que el contexto afecta a la expresión cultural y política de las personas? Así como, ¿Qué es la cultura? pues lo que nos rodea. Ah, bueno, ajá, los valores de la gente, de la sociedad. A la bestia. Bueno, no los valores, pero ajá, pues sí. Pues Hace poco, Bueno, todo, ¿no? O sea, no todos los valores, ¿no? hace poco discutí con un amigo porque como que no estábamos hablando sobre por qué la cultura veracruzana no es tan turisteable, ¿no? Y era como que, a ver, el turismo es una cosa, la cultura es otra cosa, ¿no? No a la cohesión, ¿no? ¿Cómo? Ajá, Lo que estaba, ya lo Sí, hicieron, ¿no? justo. Sí, justo es lo que está pasando acá, ¿no? En Veracruz. Y él hablaba del contexto como del Caribe mexicano y decía, es que ahí la cultura atrae a tantos extranjeros. Y yo, pero no es una cultura real, es una cultura, o sea, está plastificado y está prostituido. Está mal Sí, hecho. sí. Sus rituales mayas ahí de sus bodas y cosas así súper randoms, ¿no? También. No supe cómo explicarle qué era la cultura y lo único que se me ocurrió fue decirle, cultura es lo que estamos haciendo ahorita. Echándonos la chela, platicando entre nosotros, Sí, sí. alrededor de plantas y Como- perritos ujú, y discutiendo sobre estos temas, ¿no? Ujú, ujú. Es lo que hacemos tú y yo el Las día a día, ¿no? interacciones con el entorno, las interacciones sociales conforme al entorno, algo así. Sí, a lo mejor relación. condicionadas con la herencia, ¿no? Sí, Pues la transmisión histórica. del conocimiento, exactamente. Quiero creer que es eso, ¿no? Y que pues es lo que vivimos tú y yo día a día. Y, Ujú, lo que o sea, creamos. Es tanta cultura, el hip hop, por ejemplo, ¿no? Que no es son jarocho. Sí, Sin ¿no? embargo, ya hay un nicho y ya hay una base, ¿no? Ujú. Se vuelve parte de la cultura. Sí, Sí, yo sí, quisiera sí. decir que yo respondería que la manera en cómo lo afecta o cómo se ve involucrado es tanto buena y mala, por ponerlo en Ujú. palabras Genéricas. Palabras ajá. polarizadas. Polarizadas totalmente, ¿no? O diferente, vamos a decir, ¿no? Por un lado, creo que está chido que justamente hay un incremento del arte o la cultura como protesta. Justamente Claro. con el rap. Justamente aquí en Veracruz, por ejemplo, tenemos
son de resistencia Sí, también, sí. muy cabrón, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues el graffiti también, Ujú, ¿no? ujú. Obviamente la parte de las feministas ahí también Sí. hemos jugado Papel. un papel muy importante en el grafiteado, a lo mejor no artístico, que también está muy en auge, pero en solamente apropiarnos de del territorio Del urbano, espacio. ¿no? En Claro. este caso. ¿De qué otra manera de resistencia se les ocurre? Eso en cuanto, o sea, como A mí me pasó a la una vez, música, digamos, y a la expresión artística. Sí. justamente en Plaza Banderas, platicaba con los garaneros que tocan en los restaurantes de por ahí, ¿no? Ujú. Me decían que les llovía mucha crítica porque son poco ortodoxos. Ah, Y es como, ok, o sea, ya llegamos a un punto en el que el son jarocho se volvió académico sí, güey. y ahí tiene una estructura cuando nació de la calle y nos Literal, faltamos, o sea, tienes que decir groserías o no eso. ¿no? ¿No? Y regreso un poco a lo que decíamos del privilegio, ¿no? O sea, quien tiene el tiempo de tomar ir a Bellas Artes y estudiar el son jarocho, pues bien, ¿no? Pero esas personas pues, tienen que trabajar, entonces van y charolean, no tienen tiempo para estudiar. Sin embargo, son los músicos de calle, ¿no? Claro, y se la compré a un señor que lo hace ahí en época de Así es. Uy. No Es te- que las guitarras tienen un circulito con la estampa, ¿no? Sí. Pegada. Ese güey lo hizo así como un lapicero, nada más le marcó sus iniciales. O sea, está muy artesanal. está Ajá. Ay, bonito. qué chido. Y si estás aprendiendo, o sea, Sí, sí no, le sí, sabes, ¿ya? sí, Ay, qué chido. Sí toco y todo ese rollo. No estoy tan metido en el mundo del son y Claro. eso sí lo tengo que admitir, ¿no? No es ese rollo, pero pues sí, obviamente. ¿Te gusta? te interesa. Sí, o sea, quieras o no Trabajando. estás perpetuando el arte así tú en tus tiempos, ¿no? O sea, Hago ahí mi rollo, mi proceso artístico personal, ¿no? Ujú. Pero a lo que quería llegar es que esas personas están en una resistencia silenciosa también, ¿no? ujú. Ellos siguen tocando, siguen trabajando Sí. y siguen haciendo eso. Y marginados luego todavía. No. Sí. O sea, bueno, porque la gente, como dices, ¿no? O sea, como que, o sea, esos andan ahí charoleando, o no sé, ¿no? Sí, los hacen menos. Ujú. Pues, Porque no son profesionales. Ujú. Pero, ¿a qué le importa? Sí, sí, es más como... Tema de la blanquitud también, ¿no? Ah, eso. Que dicen que, pues obviamente el son nace negro y el blanco que toca el son al final es simplemente un poser, ¿no? Porque, pues, Sí. pero hasta qué punto, o sea, y ahí es donde yo también quiero entrar un poco, No porque estoy un poser. me toca- me toca Porque un eres poco. güerito. Me toca un poco, pero tengo herencia negra. Entonces, huevo, mi sí, familia, sí, sí. obviamente por herencia, yo traigo ese gusto por la música, Ujú. pero pues como blanco, entonces estoy usurpando y estoy haciendo. Sí, te sientes como un ¿Cómo poco se llama? Apropiación discriminado. cultural. Ándale. Sí, sí, No, sí, sí. no, o sea, poniéndome en crítica yo, Claro, ¿no? no, ¿Qué sí, sí, debería sí. yo hacer? Como Ujú. tú dices, bueno, tú no le sabes tanto al son, pero bueno, ahí la llevas y medio perpetúas algo, Ujú. o debería hacerlo bien y debería meterme, o debería sentirme culpable por meterme por ser blanco. Ya sé, ¿no? Entonces, Sí ¿qué pasa. tengo Pero que es hacer? más chido que pienses en eso, o sea, que lo Ujú. cuestiones, Claro, güey, no, porque sí. eso es lo que nos está haciendo falta, güey. Ay, qué cuestión es todo. Que seamos críticos, no nada más con lo demás, con nosotros mismos. Totalmente, sí. Que tanto yo estoy gentrificando mi espacio, ¿no? Que tanto estoy haciendo apropiación cultural. Eso es la clave, o sea, porque inherentemente lo hacemos, ¿no? Estamos haciendo, estamos sobreviviendo como podemos y dentro de eso mucha es imitación de lo que está pasando a nuestro alrededor, Sí. o sea, sobrevivimos por imitación, pero justamente el cuestionarnos, pues es lo que nos lleva a esos espacios de cambio. Sí. Y además, importantísimo, tener esos espacios de diálogo también, y ahorita pues Sí, estar abiertos. para chao. una audiencia, digamos, pero el simple hecho de que tengas este tipo de conversaciones con tus amigas, amigos, con tu familia, con tu comunidad, pues también qué importante es Crece. cuestionarse desde un espacio seguro, ¿no? Ujú, ujú. Eso Me también encanta. está súper chido, Sí. poder Sí. crear esos espacios. Sí, al final, o sea, yo creo que ni siquiera sabemos bien como sociedad qué es lo correcto y qué es incorrecto, ¿no? Vamos Sí, aprendiéndole un poco experimentando. sobre la marcha Hay que cagarle para aprender. y nos polarizamos, ¿no? También Sí. hablando de hace rato de polarización. Ajá, entonces yo invitaría a pensar o a repensarnos como seres de goce, ¿no? A invitarnos a nosotros mismos, y me incluyo en esa invitación a mí misma, Ujú. de gozar las cosas, de no nada más buscarle una productividad, Sí. que eso es lo que se está esperando de nosotros. Sí, mata actualmente. la espontaneidad, mata la creatividad Exactamente. realmente, ¿no? Y cómo, o sea, buscar las maneras, los espacios, los tiempos para darle a eso una importancia, porque eso es lo que nos va a mantener anclados a nuestro
yo verdadero, a nuestro ser, conectados con nuestra esencia vital. No estoy hablando de tu esencia de qué talento tienes, no sé qué, no, tu esencia de existir, güey. Sí, sí. Solo por el placer de experimentar esta fucking vida, ¿sabes? Reconocernos como humanos, ¿no? O sea, no reconocerte como la maestra, la rapera, pues no. Ujú, ujú. Todo lo que tu humanidad ofrece, ¿no? Y Sí, sí, porque al final, socialmente sí parece que nada más nacemos para cumplir un rol, ¿no? Sí. Y como de, güey, solo Y solamente nacimos uno. para apreciar. Si ya ajá. tienes muchos, no, no encajas, ¿no? uno. Sí. Sí. Ahórrame el pensar demasiado y quédate solamente con una cosa, ¿no? Sí. Sí, Entonces, para... Bueno, termina. Perdón, y también eso, o sea, eso de manera individual, digamos, pero no olvidarnos justo de que también somos parte de un ambiente, ¿no? Y que en ese ambiente pues hay otras personas, otras especies, y a eso pues le agregaría buscar la cooperación entre los otros seres y crear estos espacios desde, o sea, imaginarnos cosas chidas, dijera Chicharito. Chicharito. México campeón 2026. Sí, pero no nada más en los aspectos, sino como, güey, creer en la utopía, ¿no? O sea, creer en que es posible tener huertos urbanos vecinales, tener casas compartidas en los que entre todos nos ayudamos a construirla. Y sí, güey, va a sonar muy hippie de mi parte, puede sonar muy hippie de mi parte, pero es que nos han vendido esa idea como que es para gente hippie. Sí. Y no para que, o sea, no como una viabilidad, ¿no? Somos una gran Lo cual familia. es, güey, cada vez tenemos más herramientas y somos los millennials la generación que más estudios tiene, literal, en todo. Que menos Desde gana. salud mental, ambiente, exacto, y la que menos gana al mismo tiempo, pero vaya, tenemos estos conocimientos, cómo podemos compartirlos, cómo podemos crear algo en alianzas para vivir bien, mejor entre Sí, todos. Lo que tú decías de los artistas. Sí. Hay sueños, se van a cumplir. Sí. Sí, la utopía nunca se alcanza, pero entre más te acerques, Sí. pues más chido, ¿no? Y definitivamente, cuando entender que sí hay otras formas de vida, ¿no? Y sí hay otras formas de vivir la vida y sí puedes de repente no sentirte culpable por no ser productivo, Claro. capitalísticamente hablando, ¿no? Y el tema es que eso es muy individual y para poder lograrlo, encontrarte tu grupo de locos que te sustente también, pues tienes que salir a buscarlo, ¿no? No te va a llegar o lo vas a encontrar de repente, mira, me gustó cómo están ellos y te metes, porque así es como empiezan las sectas, ¿no? O sea, de repente dices, se medio acopla lo que a mí me gusta, te metes, ya tienen una estructura, te amoldas y te terminan chingando el 10% de tu salario, en el mejor de los casos. Y en otro, o sea, sí hay que salir, sí hay que buscar y sí hay que generar la interacción, el conflicto, la resolución del conflicto y pues salir a conocer gente, platicar y encontrarte al final de cuentas con una comunidad, ¿no? Que no es la que sueñas, pero seguramente una que Se va a aceptar. Ajá, y que cumpla con lo que quieres. Nada es perfecto. Y todo es perfecto por ser imperfecto. Sí. Salir de la vida. Yeah. Sí, es verdad que sí, ¿no? Sí, Ese fue mi cierre.